En Toluca hay rumores que no se sienten como chisme, sino como un temblor suave que te recorre el pecho cuando vas camino al Nemesio 10. Esta vez el nombre que se repite, con esa mezcla de ilusión y cautela que solo entiende la afición escarlata, es Sergio Canales. No como una idea lejana, sino como una posibilidad que suena demasiado concreta para ignorarla. Porque cuando el run run llega hasta los puestos de tortas, cuando se cuelan las conversaciones de la oficina y hasta en la fila del camión, ya no es solo un dicen. Es una historia que se va armando sola, pedacito por pedacito, como si la ciudad entera estuviera juntando señales para convencerse de que algo grande se está cocinando. Yo, como aficionado del Toluca, aprendí a no regalar la emoción a la primera. Pero también aprendí que los golpes de mercado que cambian el ánimo de un torneo casi siempre empiezan así, con frases sueltas, con miradas cómplices, con el clásico "no lo puedo decir, pero". Y de pronto, ahí está el nombre de Canales, pegado al escudo, como si siempre hubiera pertenecido a este rojo. Lo más fuerte del rumor no es solo que Canales podría llegar, sino cómo encaja la idea en la cabeza de cualquiera que haya visto al Toluca buscar un conductor, un cerebro con colmillo, alguien que le ponga pausa cuando el partido quema y que acelere cuando el rival se confía. Canales es justamente ese tipo de jugador que hace que el balón respire. En la imaginación del aficionado, la película es clarísima. El balón le llega a Canales en 3/4, el estadio se queda callado medio segundo, y en ese silencio se decide todo. Un toque, un giro, un pase filtrado que parte defensas como cuchillo. Y cuando el diablo huele sangre, ya sabemos cómo se vuelve el infierno en nuestra cancha. Toluca no es un equipo que viva de promesas bonitas. La historia nos enseñó que la grandeza se construye con carácter, con nombres que pesan, con futbolistas que no se esconden. Por eso el rumor de Canales no prende por moda, prende porque suena a pieza seria, a plan, a proyecto con ambición real. Hay quien dice que este tipo de movimientos no nacen de la nada. Que primero hay reuniones discretas, llamadas que no se registran, intermediarios que solo están preguntando. Y en cada paso, la palabra clave es una intención. No la confirmación, no el anuncio. La intención de dar un golpe que obligue a toda la liga a voltear. Lo interesante es que, cuando se habla de Canales, no se habla de un futbolista cualquiera. Se habla de un tipo que entiende el juego con la cabeza y lo ejecuta con el alma, que sabe moverse entre líneas y que tiene ese veneno fino de los que han vivido presiones grandes y aún así piden la pelota. Y Toluca, con su historia y su exigencia, es un escenario que no le quedaría chico. Aquí la gente no aplaude por compromiso. Aquí se gana el respeto con personalidad. Canales, si se lo propone, podría enamorar a una tribuna que premia el talento, sí, pero sobre todo la valentía. En las charlas de café se suelta la teoría de que la directiva quiere un líder para el vestidor, un jugador que ordene y que contagie. Porque hay torneos donde lo que te falta no es correr más, sino pensar mejor. Y en esa necesidad, el rumor de Canales se vuelve lógico, casi inevitable. También está la parte emocional, la que no se mide con estadísticas. La idea de ver a un futbolista de ese perfil vestido de rojo despierta algo primitivo en el aficionado, el deseo de que el Toluca vuelva a ser ese equipo que impone respeto desde el calentamiento, que manda mensajes sin necesidad de gritar. Se escucha que el plan sería rodearlo con piezas que lo protejan y lo potencien, que no lo obliguen a hacerlo todo. Que tenga socios, que tenga opciones, que el equipo entienda que un jugador así es una brújula, pero la ruta se camina en grupo. Y entonces uno imagina los entrenamientos, el primer toque de Canales con el escudo del Toluca, la primera foto en el estadio, el primer aplauso tímido que se convierte en ovación cuando el balón le obedece. Porque la afición escarlata puede ser dura, sí, pero cuando se enamora, se entrega. En redes, el rumor se vuelve fuego. Unos lo celebran como si ya fuera realidad, otros lo cuestionan con ese instinto defensivo de quien no quiere ilusionarse para luego tragarse el coraje. Pero incluso los más escépticos, en el fondo, sienten una cosquillita, y sí. La historia del Toluca está llena de momentos donde parecía imposible, y aún así, pasó. Por eso no es tan raro que el nombre de Canales se cuele entre las posibilidades. La grandeza tiene esa costumbre, aparecer cuando menos la esperas, pero cuando más la necesitas. Algunos dicen que el jugador buscaría un entorno donde su fútbol vuelva a ser protagonista, donde el proyecto lo trate como eje y no como accesorio. Y Toluca, si algo tiene, es hambre de protagonismo. Aquí no se viene a pasear, aquí se viene a competir con el peso del escudo. La pregunta que se repite es si el estilo de la liga le acomoda. Y yo, como aficionado, contesto con el corazón, un jugador inteligente se adapta. Y más aún, un jugador inteligente hace que el entorno se adapte a él. El fútbol no se trata de correr por correr, se trata de decidir bien. Imagino a Canales recibiendo faltas, sintiendo el rigor, aprendiendo el ritmo,
y aún así sonriendo porque el balón sigue siendo su idioma. El Toluca lo abrazaría, sí, pero también lo exigiría. Y esa combinación, cuando se da, produce magia. Hay rumores dentro del rumor, como capas. Que si ya hubo acercamientos, que si alguien ya preguntó condiciones, que si se está armando un paquete. Nada confirmado, todo en el aire, pero con ese aroma de hay movimiento que en el fútbol casi siempre delata que las cosas sí se están moviendo. La afición se pone a jugar a ser detective. Un gesto en una entrevista, una frase ambigua, una ausencia en algún lado, una pista mínima. Y de pronto cada detalle se convierte en evidencia. Es lo bonito y lo peligroso de estos momentos, la ilusión inventa certezas. Pero hay un punto donde el aficionado no necesita pruebas para emocionarse. Le basta imaginar el primer partido en casa, el nombre de Canales anunciado por el sonido local, el grito que se vuelve trueno. Porque el Nemesio 10 no es un estadio cualquiera, es una caja que multiplica emociones. Yo lo veo claro, el Toluca con Canales tendría otra cara en los cierres apretados, esos partidos donde todo se define en una jugada. Ahí es donde los equipos grandes se separan del montón, y donde un jugador con jerarquía te cambia la noche. También se habla de la mentalidad. De que Canales no es de los que se esconden cuando el juego se pone rudo. De que pide el balón incluso cuando la tribuna chifla o cuando el rival aprieta. Ese tipo de personalidad es oro puro en liguillas, donde los nervios se comen a los distraídos. El rumor prende porque la gente está cansada de medias tintas. Toluca tiene que volver a ser el equipo que se siente candidato desde el primer partido del torneo, no el que a ver si alcanza. Y Canales, como idea, suena a vamos por todo. En la calle se oye una frase que me encanta, si llega, es porque vienen más cosas. Como si Canales no fuera solo un fichaje, sino una señal de que el proyecto se toma en serio, de que hay una visión más grande que un anuncio bonito. Hay quienes imaginan la conexión con el ataque, esos pases que llegan con ventaja, la pelota que te deja de cara a gol sin necesidad de rezar. El Toluca ha tenido momentos de gran fútbol, pero cuando le faltó esa chispa, se notó. Con Canales, la chispa podría convertirse en incendio. Y claro, está el morbo deportivo. Ver cómo reaccionan los rivales, cómo se reorganizan, cómo se ponen nerviosos. Porque cuando un equipo histórico mueve el mercado, los demás no pueden hacerse los locos. El rumor de Canales no solo ilusiona, incomoda. Hay algo que me gusta de imaginar, el Canales que levanta la mano y pide calma cuando el partido se desordena. Ese gesto que no se entrena, ese liderazgo silencioso. Toluca, en muchas noches, ha necesitado justamente eso, alguien que ponga orden sin cortar el alma del equipo. Se dice que la adaptación a la ciudad sería rápida, que el entorno familiar podría sentirse cómodo, que el club le daría el trato de figura. Todo eso son especulaciones, sí, pero en el fútbol las decisiones no solo se toman con el balón, se toman con la vida entera. Yo pienso en el vestidor. En cómo cambia la energía cuando entra un nombre grande. En cómo los jóvenes se enchufan, en cómo los demás se obligan a subir el nivel. Un fichaje así no solo suma talento, cambia el estándar. También cambia la narrativa. Pasas de Toluca está trabajando a Toluca viene por la cima. Y esa diferencia pesa. En una liga donde la confianza es parte del resultado, un golpe de autoridad desde el mercado puede ser el primer paso para golpear en la cancha. El rumor vive de la incertidumbre, pero también de la esperanza. Y en Toluca, la esperanza es combustible. Porque la afición no se conforma con ver al equipo bien. La afición quiere ver al equipo grande, al equipo que se siente dueño de su destino. Hay quien teme que sea una ilusión más. Y se entiende. Pero incluso si fuera solo humo, el simple hecho de que se hable de Canales en clave escarlata revela algo, el Toluca volvió a instalarse en la conversación de los movimientos fuertes. Y si lo piensas bien, eso también es importante. Porque los clubes grandes no solo se miden por títulos, sino por su capacidad de atraer futbolistas que quieren ganar, que quieren escribir historia, que quieren jugar en un estadio que late. Me imagino el primer balón dividido, el primer pase largo con intención, el primer tiro con colocación. Porque Canales, cuando está fino, tiene esa técnica que parece fácil, como si el fútbol fuera una conversación tranquila y no una guerra. Toluca, además, tiene ese romanticismo de los equipos con identidad. El rojo no se negocia. La gente quiere garra, pero también quiere fútbol. Y Canales representa esa combinación rara, talento con carácter, estilo con oficio. Se habla de que el club estaría dispuesto a construir alrededor de él. No ponerlo a sobrevivir, sino a brillar. Y eso, para un jugador creativo, es la diferencia entre pasar y quedarse en la memoria. El rumor también se alimenta del silencio. Cuando nadie desmiente con fuerza, cuando todos son respuestas cuidadosas,
el aficionado interpreta. Y a veces el silencio es estrategia. Otras veces es nada. Pero en estos días, el silencio suena a misterio. En las noches, uno se queda pensando, ¿cómo sería verlo en la altura, en el frío, en esas canchas donde el balón corre distinto? Y la respuesta siempre termina igual, el talento se nota en cualquier clima. Y el talento con jerarquía se impone. Yo he visto al Toluca ganar con el corazón y con el fútbol. Y cuando se juntan ambas cosas, el equipo se vuelve una bestia. Canales podría ser esa pieza que haga que el corazón no se desboque y que el fútbol no se apague. La gente ya se imagina la camiseta con su nombre. Ya se imagina los cantos. Ya se imagina el primer festejo con los brazos abiertos. Es una película que se repite en la cabeza y que, si se vuelve realidad, sería de esas escenas que se cuentan por años. Pero ojo, porque el rumor también pone presión. A la directiva, al equipo, a todos. Porque cuando ilusionas así, luego no puedes regresar con medias. O cumples, o la decepción hace ruido. Y en Toluca el ruido se siente fuerte. Algunos se preguntan si la negociación sería complicada, si habría obstáculos, si habría competencia. Seguramente sí. Los movimientos grandes siempre tienen laberintos. Pero el hecho de que el nombre siga apareciendo, una y otra vez, sugiere que la puerta al menos existe. Yo como aficionado no pido milagros, pido señales. Y el rumor de Canales es una señal de ambición. De que el Toluca no está pensando solo en clasificar, sino en levantar algo, en reconstruir una versión temible del equipo. Y si llega, será un mensaje para la liga, el diablo está despierto. Un mensaje de esos que no se dicen con palabras, sino con la firma de un jugador que te cambia la mirada de todo el torneo. También imagino el partido contra un rival fuerte, el tipo de juego donde el estadio vibra y la presión se siente en la piel. Es ahí donde un jugador como Canales puede marcar diferencia, porque no se asusta de los escenarios grandes, los busca. La afición, por su parte, haría lo suyo. Porque aquí sabemos empujar. El Nemesio 10 puede ser una caldera para el rival y un abrazo para el que se entrega. Si Canales se entrega, la ciudad lo adopta. Se comenta que el cuerpo técnico estaría encantado con un perfil así, por la posibilidad de variar esquemas, de tener un organizador que pueda moverse, que no se encasille. El rumor se vuelve táctico, se vuelve conversación de pizarrón. Y eso también es bonito, que un hombre te haga hablar de fútbol en serio, no solo de camisetas y fotos. Canales te obliga a imaginar jugadas, asociaciones, momentos. Te obliga a soñar con un Toluca que juegue con cabeza y con filo. En el fondo, lo que el aficionado quiere es volver a sentirse inevitable. Volver a sentir que, cuando el Toluca pisa la cancha, el rival piensa dos veces. Y un fichaje de esa magnitud ayuda a recuperar ese aura. El rumor se vuelve más intenso cuando alguien suelta que ya se habló de tiempos, de planes, de condiciones. Insisto, nadie confirma nada, pero en el fútbol la palabra plan ya es media historia. Donde hay plan, suele haber camino. Yo he aprendido que las grandes noticias no siempre llegan con fanfarria. A veces llegan como un susurro que crece. Y esto se siente así, como un susurro que ya no cabe en la garganta de la gente. Las conversaciones se alargan, la gente debate, se enoja, se emociona. Y en todo ese ruido, hay una verdad: Toluca importa. Toluca provoca. Toluca mueve. Y eso es algo que nunca se debe perder. Me gusta imaginar el momento en que Canales, si se diera, pise por primera vez el césped del estadio vacío, ese instante donde un jugador siente el lugar y el lugar lo mide. Hay estadios que te hablan. El nuestro te grita. También me imagino su primer discurso ante el equipo, si es que llega. No necesito que sea un show. Con que sea una mirada firme basta. Porque el liderazgo real no se vende, se nota. El rumor, por supuesto, tiene detractores. Los que dicen que no va a pasar, los que se burlan, los que prefieren no ilusionarse. Pero incluso ellos, cuando el equipo juega, desean lo mismo: ver al Toluca fuerte, ver al Toluca campeón. Y en esa aspiración compartida, Canales se vuelve símbolo. Símbolo de que el club se atreve a pensar en grande. Símbolo de que el diablo no se conforma con ser noticia a medias. Yo no sé si mañana amanecemos con algo oficial o si esto se queda en el aire. Lo que sí sé es que el rumor ya logró algo: devolverle a la afición ese cosquilleo, esa emoción previa, ese te imaginas, que es el primer paso del sueño. Y en Toluca, cuando el sueño se prende, la ciudad entera cambia el ánimo. La gente camina más ligera, habla más fuerte, se ríe con más ganas. Porque el fútbol aquí es más que fútbol, es identidad, es herencia, es orgullo. Algunos dicen que la llegada de un jugador así también atraería reflectores, mejores rivales, más exigencia. Y bien.
Eso es lo que queremos. Un Toluca cómodo no es Toluca, Toluca se forja en el reto. Se comenta que, de concretarse, sería un fichaje que marca época, de esos que se recuerdan por años y que se mencionan cuando alguien habla de aquel torneo donde todo cambió. A los aficionados nos encanta pensar en épocas, porque vivimos de historias. Y Canales, como personaje, tiene algo de narrativo, el tipo que llega con talento, con experiencia, con ganas de demostrar. El tipo que puede convertirse en héroe, o si no se adapta, en lección. Pero la apuesta, si se hace, es porque se confía. Yo confío en el Toluca cuando decide ir por algo grande. Porque este escudo no se construyó con miedo. Se construyó con decisión. Y aunque todo sea rumor, el simple hecho de imaginarlo nos recuerda quiénes somos. La cancha del Nemesio 10 no perdona la apatía. Te obliga a jugar. Te empuja. Si Canales llega, no va a poder esconderse ni aunque quisiera. Pero también va a sentir un apoyo que pocos lugares ofrecen cuando te entregas. Los rumores suelen tener fecha de caducidad. O explotan en noticia, o se apagan. Por cómo se siente, parece estar caminando hacia algo. No digo que ya esté hecho, digo que se siente más vivo que otros cuentos. Y en cada charla, alguien remata con la frase que ya se volvió ritual, que no se caiga. Porque eso es lo que tememos los aficionados, que la ilusión se desinfle. Pero también es lo que deseamos, que la ilusión sea preludio. Yo cierro los ojos y me imagino una noche grande, el Toluca atacando, el rival encerrado, el estadio rugiendo, y Canales levantando la cabeza para meter un pase que rompa el partido. Y en ese instante, todo el rumor valdría la pena. Si se da, habrá que cuidarlo, arroparlo, pero también exigirlo. Porque a los nuestros se les pide entrega. No importa el nombre. Aquí la camiseta pesa. Y al que la respeta, la camiseta lo eleva. Dicen que el fútbol es de momentos. Y este momento, para la afición, es de ilusión. La ilusión, bien manejada, se vuelve fuerza. Mal manejada, se vuelve frustración. Por eso caminamos con cuidado, pero caminamos. Yo no necesito una promesa para sentirme emocionado. Me basta imaginar al Toluca con una idea clara, con un líder creativo, con un equipo que juegue con personalidad. Canales es esa imagen, ese posible latido nuevo. Y mientras el rumor siga vivo, seguirá alimentando el sueño. Seguirá haciendo que el aficionado mire la temporada con otros ojos. Seguirá provocando esa conversación que tanto extrañamos, la de un Toluca que va a buscarlo todo. La grandeza, a veces, empieza con una palabra que se repite. Hoy esa palabra es Canales. Y aunque nadie lo confirme, aunque todo sea especulación, la ciudad ya lo pronuncia como quien invoca algo que quiere ver nacer. Yo solo pido una cosa, que si el destino está escribiendo esta historia, la escriba completa. Que no se quede en rumor. Que se convierta en realidad, en fútbol, en noches rojas, en alegría escarlata. Porque Toluca merece un golpe de ilusión de esos que se sienten en el corazón. Y si Sergio Canales está en el horizonte, aunque sea como sombra, la sombra ya se parece demasiado a una figura caminando hacia nosotros. Y si al final no pasa, al menos habremos recordado lo que significa soñar como afición grande. Pero si pasa, que se prepare la liga, que se prepare el Nemesio, que se prepare la ciudad, porque el diablo no solo quiere competir, quiere reinar. Así vivimos los rumores en Toluca, con el alma en la mano y la esperanza encendida, sin dar por hecho lo que no está hecho, pero sin renunciar a la ilusión de ver al escudo donde siempre debe estar, en la cima. Y mientras el balón no ruede y el mercado no cierre, mientras el silencio siga jugando con nosotros, yo voy a seguir imaginando la misma escena, Canales de rojo, el estadio rugiendo, y el Toluca volviendo a sentirse inevitable. Porque si algo tenemos los diablos, es memoria de grandeza y hambre de futuro. Y este rumor, por más que sea rumor, huele a futuro. Huele a una noticia que podría cambiarlo todo. Hasta que se sepa la verdad, nos queda esto, la conversación, el sueño, la fe futbolera. Nos queda la ilusión de que, en cualquier momento, el rumor se convierta en anuncio y el anuncio en fútbol. Y cuando eso pasa, cuando la historia se vuelve real, el Toluca no solo gana un jugador, gana un símbolo. Un símbolo de ambición, de identidad, de ese fuego rojo que nunca se apaga. Por ahora, seguimos esperando, mirando cada gesto, escuchando cada palabra, leyendo entre líneas como si ahí estuviera escondida la confirmación. Y aunque no haya certezas, hay algo que no se discute, el Toluca está soñando en grande. Y yo, como aficionado, no voy a pedir perdón por soñar. Porque el que no sueña, ya perdió. Y el diablo, mientras haya rumor y haya esperanza, sigue vivo, sigue hambriento, sigue caminando hacia su próxima noche histórica. Que vengan los días decisivos,
Que vengan las noticias, que vengan las sorpresas. Aquí estamos, con el corazón puesto en el rojo, imaginando que Sergio Canales podría ser el nombre que encienda otra era en Toluca. Porque en esta ciudad el fútbol no se cuenta, se vive. Y este rumor ya lo estamos viviendo como si fuera una previa eterna, como si el estadio ya estuviera calentando motores para recibir a un nuevo protagonista. Si termina siendo verdad, será una fiesta. Si termina siendo humo, quedará como anécdota. Pero hoy, en el presente de la afición, Sergio Canales y Toluca ya están conectados por un hilo de ilusión que nadie logra cortar. Y con eso basta para seguir creyendo, para seguir hablando, para seguir soñando. Porque Toluca, cuando huele grandeza, no se conforma con mirar, se prepara para morder.